Deslizó un cheque de $11.000 sobre la mesa de caoba, como si estuviera pagando por quitar una mancha. Esos son 3 semanas de indemnización por 21 años. Anna, dijo Cameron Foster, dando un golpecito al borde del papel con un dedo perfectamente cuidado. Firma la renuncia ahora o vete con cero. Estamos tomando una nueva dirección. 3 semanas. Ese fue el precio que me pusieron a las 4:17 de un viernes, con recursos humanos sentados en silencio y el director financiero fingiendo que esto era una decisión empresarial limpia en lugar de una pequeña y barata ejecución. No cogí el cheque. Solo lo miré. Luego miré el Apple Watch de Cameron, luego a Stephanie de Recursos Humanos, que mantenía los ojos clavados en la mesa como si el contacto visual pudiera hacerla moralmente responsable. Logan, nuestro director financiero, se aclaró la garganta. Los puestos de larga trayectoria son caros. Necesitamos nueva energía. Esa era la palabra que siempre usaban cuando querían deshacerse de personas mayores de 40 sin decirlo en voz alta. Me llamo Anna Bond. Tenía 46 años y había pasado 21 de ellos ayudando a construir Sen Systems desde un garaje hasta una empresa valorada en $60 millones. Necesitamos tu respuesta antes de las 5, dijo Cameron. Mi padre trabajó toda su vida en fábricas, y solía decirme, nunca dejes que un hombre con un buen traje te presione para tomar una mala decisión. Así que no discutí. Abrí mi carpeta, saqué una hoja limpia con el membrete de la empresa y aparté el formulario de renuncia. Escribiré la mía, dije. Cameron se recostó y sonrió con suficiencia. Como prefieras dormir por la noche. Él pensaba que esto había terminado. Pensaba que humillarme tarde un viernes haría que el papeleo pareciera definitivo el lunes. 5 días después, ese pensamiento. Estaba en un sendero de Red Rocks cuando Jonathan Winters, asesor general de la empresa matriz, me llamó en pánico y dijo que necesitaban resolver un malentendido técnico. ¿Cuánto iba a costar ese pequeño malentendido? Esta historia es una obra original creada para generar reflexión, inspirada en problemas sociales conocidos y no representa a ninguna persona real. De vuelta en mi despacho, cerré la puerta con llave y me quedé quieta un momento, escuchando el silencio amortiguado al otro lado del cristal. No toqué la foto enmarcada de las montañas rocosas en mi estantería. No recogí la taza que mi equipo me había regalado 3 navidades antes. En su lugar, abrí el archivo protegido que Elizabeth, mi abogada, y yo habíamos estado actualizando desde que se cerró la adquisición. No porque quisiera una pelea, sino porque sabía que podía llegar. La carta tenía solo una frase. Sin enfado, sin discursos, sin mencionar los 21 años de noches no pagadas, vacaciones perdidas y promesas que la empresa había dejado de cumplir hacía tiempo. Solo una condición clara. Mi renuncia solo sería efectiva tras la liquidación completa de la compensación, bonificaciones, participaciones y protecciones ya definidas en mi contrato ejecutivo y bajo la ley de Colorado. Para cualquiera descuidado, parecía algo rutinario. A las 4:57, se la entregué a Stephanie de Recursos Humanos. Revisó la primera línea, vio la palabra renuncia y me dio ese pequeño gesto tenso que la gente usa cuando quiere que la incomodidad termine rápido. Te enviaremos tu último cheque por las 3 semanas, Anna, dijo, sin mirarme. Asegúrate de que alguien lea el resto, le dije. Luego me fui. Las puertas de cristal se cerraron detrás de mí con un suave susurro. Y por primera vez en todo el día, me sentí tranquila. Pensaban que me habían puesto un precio. Lo que en realidad habían hecho era firmar la factura. Solo que no creí que lo entenderían para el lunes. El sábado fue silencioso. Eso por sí solo me dijo más que cualquier mensaje de voz. Si Cameron hubiera planeado de verdad mi salida, el fin de semana habría sido limpio. En cambio, mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la encimera de la cocina mientras podaba mis rosas y fingía no oírlo. No respondí. No porque estuviera jugando, sino porque había pasado el último año advirtiéndoles que Atlas, el puente de cumplimiento que conectaba nuestro sistema con varias cuentas gubernamentales, no podía traspasarse con ego, improvisación y una emboscada un viernes. Había un proceso de transición. Había una secuencia de validación. Había documentación.
Cameron nunca se molestó en leerla porque pensaba que sustituirme era lo mismo que sustituir una silla. El lunes por la mañana hice exactamente lo que la carta me permitía hacer. Me desconecté y utilicé mi PTO acumulado. Para el martes, los mensajes cambiaron. Los primeros sonaban molestos. Llámame, necesito tu acceso, una pregunta rápida. Luego llegaron los que importaban. Fallo en el enlace de Atlas, portal de clientes inestable, necesitamos credenciales de transición inmediatamente. A las 2, Jonathan Winters llamó desde Dominion Holdings, la empresa matriz. Hombres como Jonathan no hacen llamadas de cortesía. Llaman cuando el dinero está ardiendo. Señorita Vaughan, dijo, intentando sonar tranquilo, parece que tenemos un malentendido técnico relacionado con su salida. Seguí caminando por el sendero de Red Rocks. Me temo que no estoy disponible. Jonathan. Hubo una pausa. Luego, más firme. Anna, necesitamos una breve consulta hoy. Según la carta que su empresa aceptó, mi renuncia no es efectiva hasta que se resuelva mi liquidación. Como aún así me bloquearon y me reemplazaron, he decidido usar mi PTO acumulado. Sea razonable. Estoy siendo razonable, dije. Debería leer lo que aceptó. Y por primera vez, el silencio al otro lado sonó caro. Jonathan volvió a llamar a la mañana siguiente, y esta vez no sonaba irritado. Sonaba cuidadoso. Eso era nuevo. Pidió una llamada por Zoom. Acepté con una condición, que mi abogada Elizabeth estuviera presente. Cuando se abrió la pantalla, Jonathan estaba en una sala de reuniones. Logan estaba a su lado, con la mandíbula tensa y pálido. Nadie parecía apresurado ahora. Nadie parecía arrogante. Anna, dijo Jonathan, entrelazando las manos, hemos revisado tu contrato ejecutivo de 2018. Supuse que alguien acabaría haciéndolo. Su mandíbula se tensó. Según las cláusulas de cambio de control, si tu puesto se elimina sin causa, tus participaciones se consolidan inmediatamente. También hay protecciones de bonificaciones y continuidad salarial. Elizabeth habló antes que yo. Y dado que su cliente aceptó su renuncia condicionada y luego le retiró el acceso y sus funciones antes de cumplir esas condiciones, han creado un problema de despido indirecto bajo la ley de Colorado. Logan murmuró algo fuera de micrófono. Jonathan lo ignoró. Su demanda asciende a $1.690.000. $1.690.000, dije, más honorarios legales, más los gastos que su departamento financiero retuvo durante 3 meses porque, al parecer, los recibos de hotel de Boston amenazaban sus márgenes del cuarto trimestre. Logan se inclinó hacia adelante. Esto es extorsión. No, dije, esto es lo que su memorando de recorte de costes olvidó incluir. Nadie me interrumpió después de eso, ni por un largo segundo. Los tres se quedaron ahí con la misma expresión que pone la gente cuando por fin entiende la diferencia entre una decisión barata y un error caro. Entonces Jonathan exhaló y dijo las palabras que Cameron debería haber dicho antes de deslizar ese cheque sobre la mesa. ¿Qué haría falta para resolver esto antes del jueves? Los abogados seguían hablando, pero la empresa ya estaba sangrando. Atlas no era una caja negra misteriosa que solo yo pudiera controlar mágicamente. Tenía un protocolo de transición documentado, una ruta interna de respaldo y un proceso de emergencia a través del cumplimiento de la empresa matriz. Pero esos procedimientos llevaban tiempo. Firmas y planificación, 3 cosas que Cameron había tratado como detalles opcionales el viernes por la tarde. A las 11:12, Sara me escribió desde un número que aún sabía de memoria. El portal del DOT es inestable. Dice que la transferencia nunca se completó. Cameron está perdiendo la cabeza. 1 hora después, llegó otro mensaje. Están hablando de penalizaciones contractuales por día. Y esa era la parte que gente como Cameron nunca entendía. La humillación pública dentro de una sala de reuniones se queda en la sala de reuniones. El fallo operativo no. Se extiende. Los clientes lo sienten. Los abogados lo detectan. Los consejos de administración reaccionan rápido. A las 4, Cameron finalmente me llamó él mismo. Sin arrogancia, sin tono pulido de ejecutivo. Solo pánico.
Anna, danos el paquete de acceso ahora y luego arreglamos el dinero. Yo estaba en mi cocina haciéndome un sándwich. Ya arreglasteis el dinero, Cameron. Decidisteis que 21 años valían 3 semanas. Esto está afectando a cuentas gubernamentales. No, dije, tu decisión está afectando a cuentas gubernamentales. Atlas entró en modo protección porque tu equipo se saltó los pasos de transición que documenté hace meses. Bajó la voz. Si esto se convierte en una reclamación, diré que retuviste acceso crítico. Puedes decir eso, dije, y yo mostraré las advertencias que ignoraste. Entonces se quedó en silencio, porque por primera vez entendió que el sistema no se estaba rompiendo. Era su versión la que sí. Para el viernes por la mañana, Demingen dejó de fingir que esto era un problema menor de transición. Catherine Hall, directora ejecutiva de la empresa matriz, voló a Denver antes del amanecer. No llamó primero a Cameron. Llamó a Elizabeth. Eso me lo dijo todo. Cuando empezó la llamada por Zoom, Catherine parecía una mujer funcionando a base de café, furia y horas de malas noticias. Cameron no estaba en la sala. Jonathan sí. También un miembro del comité de auditoría de Demingen, lo que significaba que esto había pasado de ser vergüenza a ser responsabilidad legal. Señorita Vaughan, dijo Catherine, he revisado el contrato, los registros de transición y las comunicaciones que envió su abogada. Ahora entiendo por qué la situación es más cara de lo que mis ejecutivos pensaban. Es una forma de decirlo. Su expresión se tensó, pero lo dejó pasar. Necesitamos estabilizar Atlas antes de la apertura de los mercados el lunes. Estoy preparada para hablar de un acuerdo. Bien, dije, entonces hablaremos del valor completo del contrato, los honorarios legales y la documentación con sesgo por edad que su equipo preferiría no ver en el proceso de pruebas. Jonathan bajó la mirada. Catherine no. El dinero no es el problema, dijo, el control sí. No permitiré que una ex ejecutiva dicte cambios de liderazgo. Ese fue el primer farol real que intentó. Me recosté. Entonces déjeme ser igual de clara. Si Cameron sigue en el poder, esta empresa no aprende nada. Mi equipo seguirá trabajando con miedo, y volverán a estar en crisis con la próxima persona que decida humillar. La sala quedó en silencio. Catherine me observó durante un largo segundo. Luego miró al director de auditoría a su lado. Y entonces lo vi. No era enfado, era cálculo. Y cuando la gente poderosa deja de defender a alguien y empieza a calcularlo, ¿sabes lo que viene después? Catherine no respondió de inmediato. Se giró ligeramente, dijo algo al director fuera de cámara y se silenció durante 10 largos segundos. Ese fue el momento en que supe que Cameron Foster ya no estaba siendo defendido. Estaba siendo evaluado. Cuando volvió, su voz había cambiado. No voy a destituir a un director ejecutivo en activo porque una ejecutiva saliente lo exija, dijo, pero estoy dispuesta a ponerlo en licencia inmediata sin funciones operativas mientras el consejo lo revisa. Ahí estaba. No era misericordia, no era principios, era distancia y liderazgo provisional. Pregunté. Eso depende de si hay alguien dentro de la estructura actual capaz de estabilizar las operaciones. Si lo hay, dije, Sarah Miller, 12 años. Conoce Atlas, los procesos de clientes y a la gente a la que lleváis una semana asustando. Y antes de que lo preguntes, sí, también estaba en la lista de recortes. Eso impactó. Catherine miró fuera de cámara otra vez. Acaba de cumplir 40, ¿verdad? Sí. Dije, algo que parece pasar mucho con la gente que sus ejecutivos quieren reemplazar. Nadie habló después de eso. Finalmente, Catherine asintió una vez. Sarah Miller será nombrada directora interina con efecto inmediato. Cameron Foster será retirado de la autoridad operativa mientras se realiza la revisión. Se cubrirán los honorarios legales. Liquidación completa según contrato. Cláusula estándar de no desprestigio mutuo. Sin reconocimiento de culpa. No, dijo Elizabeth con calma, no sin una carta laboral neutral y una confirmación por escrito de que la salida de la señora Vaughan no fue por causa justificada. Catherine exhaló. Bien. En ese momento supe que habíamos terminado.
En cuanto el acuerdo firmado llegue a mi bandeja de entrada, dije, autorizaré el paquete de transición. Me miró fijamente. No con calidez, no con amabilidad, solo con honestidad. Deberían haberla tratado mejor que esto, señora Vaughan. Y después de una semana de lenguaje corporativo, esa fue la primera frase verdaderamente humana que alguien allí me dijo. El acuerdo final llegó a las 6:15 de esa tarde. Leí cada línea 2 veces. Valor completo del contrato, honorarios legales, carta de referencia neutral, confirmación escrita de que mi salida no fue por causa justificada, y el mínimo lenguaje de consultoría para que Dominion salvara la cara sin que Cameron salvara la suya. Firmé yo, firmó Elizabeth, firmó Dominion. Solo entonces envié el paquete de transición por el canal seguro, documentación, credenciales preparadas y los pasos de autorización que Sara necesitaría para completar la transferencia correctamente. No a Cameron, no a Logan, a Sara. 9 minutos después, sonó mi teléfono. Anna, dijo, ya llorando, Atlas está estable. El portal ha vuelto. Catherine acaba de llamarme personalmente. Me recosté en la silla de mi cocina y cerré los ojos. Respira, le dije, y cuida del equipo. Iban a despedirme la semana que viene. Lo sé. Hubo un silencio entre nosotras que decía más que cualquier palabra. Alivio, sorpresa, rabia que por fin se había agotado. Después de colgar, me serví una copa de Cabernet y me quedé junto a la ventana hasta que la luz empezó a desvanecerse sobre el jardín. El dinero importaba, no voy a fingir que no, pero no era eso lo que seguía repitiéndose en mi cabeza. Lo que se quedó conmigo fue esto. Miraron 21 años de lealtad y decidieron que valían 3 semanas de sueldo. Para la noche del viernes, ese número se había convertido en $1.700.000. A veces el respeto se da gratis, y a veces llega en forma de factura. 6 meses después, me encontré con Grayson en una cafetería a 3 calles de la antigua oficina. Parecía un hombre que había empezado a decir que sí a reuniones antes de terminarse el café. La misma camisa cara, la misma energía nerviosa, pero la confianza que le dieron cuando yo me fui había desaparecido. Anna, dijo, deteniéndose en mi mesa, he oído que te retiraste. Retirada es una palabra generosa, dije. ¿Cómo va Essent? Soltó una risa cansada y se sentó sin invitación. Mejor. De hecho, Sara hizo limpieza. Cameron está fuera. Logan dimitió antes de que el consejo terminara la revisión. Eso llamó mi atención. ¿Revisión? Grayson asintió. Descubrieron que había manipulado las proyecciones del tercer trimestre para que la reestructuración pareciera más inteligente de lo que era. Sara no solo estabilizó Atlas, arregló muchas cosas que la gente tenía miedo de decir en voz alta. Sonreí mirando mi café. Él bajó la mirada a sus manos. Te debo una disculpa. Pensé que me habían traído porque estaba preparado. La verdad es que era barato. No es lo mismo. Esa fue la primera cosa honesta que le oí decir. Tú no eras la enfermedad, Grayson, dije, solo te contrataron por ella. Soltó el aire y asintió. Antes de irse, dijo una cosa más. Por lo que vale, nadie en Essent habla ya de aquel viernes como si hubieras perdido. Hablan de ello como el día en que la empresa por fin aprendió lo que cuesta la experiencia. Lo vi alejarse hacia la oficina y me di cuenta de que, por una vez, la historia que contaban sobre mí era la correcta. No me retiré. Simplemente dejé de dar las mejores horas de mi vida a gente que pensaba que la lealtad era barata. Hoy en día ayudo a otros profesionales a leer la letra pequeña antes de que alguien la use en su contra. Empezó con unas pocas llamadas discretas de antiguos compañeros, luego amigos de amigos, después personas que nunca había conocido y que habían oído alguna versión de lo que pasó en Essent y querían saber una cosa. ¿Cómo te protegiste? La respuesta nunca fue glamurosa. Les digo que guarden registros, que conserven correos, que lean cada contrato 2 veces. Que no dejen que nadie les meta prisa para firmar un viernes por la tarde y lo llame generosidad. Y sobre todo, que no dejen que un ejecutivo con miedo les convenza de que su valor desaparece solo porque su salario le incomoda. En el año después de irme,
Ayudé a una docena de personas a negociar salidas que habrían aceptado por mucho menos si hubieran seguido con miedo. Mi padre tenía razón. El poder no siempre suena fuerte. A veces suena calmado. A veces suena como una mujer diciendo, no, aún no voy a firmar eso. Soy Anna Vaughan. A los 46 años aprendí que lo más peligroso que puede hacer una empresa es confundir dignidad con debilidad. Me ofrecieron 3 semanas después de 21 años. 5 días después, esa falta de respeto les costó $1.700.000. Sigo cultivando rosas. Sigo caminando por Red Rocks. Y de vez en cuando la luz de la tarde cae de cierta manera, pienso en ese cheque deslizándose sobre la mesa y en lo seguro que parecía Cameron al empujarlo hacia mí. Creía que estaba fijando mi precio. En realidad estaba fijando el suyo. Y si esta historia significó algo para ti, quédate con ella un momento. En la vida, la gente intentará ponerte precio por conveniencia, no por valor. Mirarán años de lealtad, sacrificio y habilidad y los reducirán al número que haga más fácil su decisión. Pero un árbol no deja de valer porque alguien sea demasiado ciego para ver la profundidad de sus raíces. Así que antes de irte de este vídeo, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien ha subestimado tu valor? Y si esta historia conectó contigo, dale a me gusta, suscríbete y quédate con Gerfear para más historias que nos recuerdan una verdad simple. El respeto que llega tarde suele costar mucho más de lo que habría costado a tiempo.